En esto no es de extrañarse que Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa empiece el año con un tema que ha sido permanente desde el inicio de la legislatura 2021-2024 y es esa lógica desmedida e irresponsable de más endeudamiento sin en muchas ocasiones ni siquiera llevarlo a estudio de comisión. Ayer ya era la ratificación de estos tres créditos. Bueno, uno tiene que ver con una garantía soberana, pero al final es endeudamiento público que en su totalidad suman 425 millones más de deuda que viene a sumarse a los miles de millones que esta gestión, este gobierno ha endeudado a nuestro país. Y el agravante en esto es que continúan también a la par de ellos sin rendir cuentas, sin transparentar y además habilitando otro tipo de mecanismos para seguir endeudando el país, como lo que se hizo al fin del año con respecto al Fovial, por ejemplo, o el habilitar el endeudamiento a través de privados en la obra pública, en fin. Hay una, digamos, política que tienen bien instaurada, en eso este gobierno se lleva el primer lugar y es en que de manera irresponsable ha llevado el nivel de endeudamiento de nuestro país a niveles exorbitantes, insostenibles, por más que ellos traten de justificar. Y el problema es que tampoco vemos traducido en obras realmente todo ese dinero que han aprobado en endeudamiento. Y a la par, tampoco lo vemos ordenando la casa, haciendo un plan de ordenamiento de las finanzas públicas o estableciendo medidas de ordenamiento como existieron en otro momento a través de la ley de responsabilidad fiscal que ellos han dejado de lado y no se comprometen a apretarse el cincho así como mandan que la gente lo haga. Entonces es irresponsable y sin duda, si la primer plenaria del 2023 inició con más deuda, es marcar la agenda desde el inicio de lo que nos espera también en el 2023. Esto en contra de los intereses de las grandes mayorías, de la población más vulnerable, porque ya lo he dicho en otros momentos, entre más endeudado está el país y más compromiso de honrar pago de capital, de intereses hay en endeudamiento, menos dinero queda para ejecutar obras, para ejecutar programas y proyectos de cara a las necesidades de la gente que siguen estando ahí sin ser atendidas en el territorio, como el caso de la fuerte crisis económica, el alto costo de la vida y otros aspectos más que a la fecha el gobierno hace oídos sordos, pero sigue endeudándonos, sigue chiviando con el Bitcoin y otras cosas más. Diputada, en otro tema, cada 16 se vence el régimen de excepción, estamos en un año preelectoral y se menciona que sí se podría volver a poner el régimen de excepción. Miren, esto no es nada nuevo. Este gobierno ha manejado ya el tema del régimen de excepción desde una perspectiva de propaganda gubernamental y en un año previo a un proceso electoral sin duda lo va a utilizar electoralmente, o sea, de manera electorera, y es una irresponsabilidad que un tema tan sensible como la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas se aborde desde esa perspectiva, porque ellos lo hicieron desde un inicio con el supuesto plan control territorial, que sabemos, porque al final si han tenido que mantener una medida como el régimen de excepción por tanto tiempo, entonces, ¿qué era el plan control territorial? Era una farsa, nunca existió, era más que todo y sobre todo publicidad, era espuma que le vendían a la gente, pero en el territorio el problema seguía, además de lo que ya se conoce a través de investigaciones periodísticas de los acuerdos, pactos y tratos que ha habido entre este gobierno, sus funcionarios y los líderes criminales y estos grupos criminales, que no dan tampoco el gobierno una respuesta transparente y responsable de cara a la población sobre estos señalamientos. Entonces, el tema lo van a seguir manejando así y como lo han anunciado ya de manera anticipada, si esto no es nuevo, lo abordan desde la perspectiva de propaganda gubernamental, sin duda lo van a llevar todo el año 2023 hasta que le siga rindiendo los frutos, ¿verdad? Que tiene en torno a sus necesidades de publicidad, más allá de que el problema de la seguridad no se aborda desde una perspectiva integral, desde diferentes ejes y atacando problemas que son raíz acá del tema de la inseguridad, del tema de la crisis de seguridad en el país que tienen que ver con el problema económico en las familias, la pobreza, la desigualdad, que al cierre del año 2022
en este periodo de gobierno hay que decir que hay más de 60,000 familias que han caído en pobreza extrema nuevamente, que son situaciones que agravan la condición familiar y que por ende en algún momento también son detonantes de problemas como la inseguridad porque crecen otro tipo de delitos. Entonces, no es solamente con esto que ellos dicen que es la solución, porque al final el gobierno tuvo desde su primer día de gestión en el 2019 herramientas legales suficientes y el dinero suficiente para combatir el crimen y la delincuencia. ¿Por qué no lo hicieron? Es lo que deberían de responderle a la gente. Y además que en el tema del régimen de excepción no podemos dejar de señalar y cuestionar las arbitrariedades e ilegalidades de las capturas de personas inocentes que no le deben nada a la justicia, que no son criminales, que no son pandilleros y que a esta fecha suman miles de casos que no son un margen de error, son personas a las que les han afectado su proyecto de vida y no solo a ellos, sino que también a sus familias. Bueno, primero hay que decir que obviamente ese número lo expresan ahorita ellos porque no se garantiza pronta y cumplida justicia. Los procesos para realizar audiencias, para garantizar defensa a la gente que no tiene cómo pagar un abogado, por ejemplo, no da abasto el Estado y por lo tanto siguen vulnerando esos derechos de estas personas inocentes. Ya al salir, que obviamente quedan marcadas su vida, pues obviamente está dañada. Muchos que podían tener un empleo formal, obviamente no los iban a esperar por meses. Han perdido esa fuente de ingresos para su familia, se han quedado sin el alimento para sus casas y por lo tanto el gobierno debería asumir una responsabilidad en torno a esto. Primero, atender a estas personas que quedan, por ejemplo, los niños, niñas que quedan sin sus padres, porque se han dado casos como estos, que a los vecinos y vecinas les toca de manera solidaria asumir el cuidado de esta gente, de estos niños, o a las abuelas, personas mayores que tienen condición de vulnerabilidad también y que en el Estado no está cumpliendo con ellos. Y ya no se diga al momento de, obviamente, las personas obtener la libertad luego de haber pasado meses de forma injusta en prisión, también tener formas de en este caso, resarcir, digamos, ese daño que puede existir en torno a el récord o el antecedente que definitivamente queda manchado y queda dañado. Diputada, ¿nos podría decir su opinión de la propuesta de la reducción de los municipios, que se estima 50 municipios? Bueno, en eso hay que decir que como siempre, y ya es también una forma de comunicar de este gobierno, que además es atentatoria incluso contra el derecho de información de la gente, porque tirar un tuit no significa dar a conocer todo lo que se piensa al respecto de un tema. Y en esto hay que decirlo que la división geográfica, política de nuestro país, pues tiene a la base diferentes criterios. Definitivamente uno es el tema de la extensión territorial, pero es irresponsable decir que el número de municipios depende únicamente por su extensión de territorio. Hay otros criterios que deben ser considerados en este punto y por los cuales al momento de tener esa declaración, obviamente desconocemos a profundidad qué se está pensando o a qué se refiere, pero no podemos dejar de lado un antecedente que hemos visto marcado desde el inicio de este gobierno y que se agudizó con la correlación actual de la Asamblea Legislativa, donde de las primeras decisiones que conocimos el año pasado, todos recordarán, fue la reducción sustancial del FODES, perdón, dejar sin recursos a los municipios atentando contra la población de los territorios porque les dejaban a la primera instancia que está, digamos, responsabilizada de dar o solventar las problemáticas de la población, dejarla sin recursos. Es decir, este gobierno ha venido como ya marcando una pauta en torno a ir hacia atrás en contra de la descentralización y seguir concentrando poder, concentrando recursos, centralizar las decisiones. Y en un gobierno autoritario, que ya sabemos cómo actúa, que nada se mueve si no es que lo dicen desde la presidencia, porque esto lo vemos aquí en la Asamblea Legislativa, es lógico que también vayan en contra de los municipios. Y en esto hay que decir que es también contra esa visión de desarrollo local que tiene a la base la descentralización para poder atender de mejor manera a aquellos territorios más lejanos
que es difícil que algo concentrado desde la capital, por ejemplo, vaya a poder responderse. Lo otro lo vimos cuando se aprobó la creación de la DOM, que sabemos que tampoco ha logrado satisfacer la totalidad de demandas de la gente. Si no, veamos las crisis permanentes que hay en los municipios por la no recolección de basura y otras cosas más. Entonces, habrá que esperar qué más, y tampoco puedo dejar de mencionar ese afán de concentración de poder que también podría estar detrás de una visión electorera al modificar las circunscripciones y poder salir beneficiado, obviamente, el partido del gobierno, aun cuando esto vaya en contra de los intereses de toda la población, porque ya he dicho, la visión de desarrollo local tiene a la base responder a cada comunidad de una manera más oportuna y no retroceder muchos años atrás cuando todo se concentraba, y vemos que eso lo han marcado ellos desde hace muchos meses con lo que ya mencioné, y por lo tanto no extraña que salgan con esto. Y además suelen de manera irresponsable sacar los temas así. También tengo yo una valoración como para medir la opinión o la percepción de la gente y poder dar después pasos en torno a esto. Pero si lo han mencionado es porque algo están pensando, pero deberían explicar sobre qué basan esa decisión, porque no puede ser antojadizo decir paso de 262 municipios a 50 solamente por el criterio territorial. Hay otros criterios de desarrollo local que ahí nos están incorporando, que tienen que ver con la población, con la pobreza, con el territorio, con la lejanía, que deben ser analizados, y lastimosamente sabemos que aquí no se analiza. Aquí los diputados de Nuevas Ideas solamente aprietan el botón, y cuando venga algo referente a eso, yo no dudo que va a pasar así, sin discusión, sin un debate real de argumentos, sino que es por mandato de quien los manda a ellos, y lo van a aprobar. Diputado, este anuncio se dio a conocer después de conocer la detención de la alcaldesa de Soyapango. Y así otros municipios que también están denunciando que los alcaldes no les han pagado todavía sus comisiones o sus salarios. Sí, pero miren, es lo que les decía, o sea, digamos, el retroceso en materia de desarrollo local en contra de la descentralización, este gobierno lo inició desde el momento en que, en contra de aquella promesa de campaña que hizo, que iba a incrementar el PODES al 10%, lo disminuyó al 1.5%. Y luego dejar, digamos, centralizado, sin margen de acción, ni de opinión, ni de decisión a los alcaldes, porque crea una instancia como la DOM, que sabemos que además es una institución que más parece una institución de propaganda gubernamental, porque todos sus colores son como los colores del partido del presidente. Por lo tanto, es algo que ya venía, digamos, marcando, ¿sí? Y en torno a las crisis que no son de ahora, han sido permanentes de los municipios, que hay que decir que en su mayoría gobernados por Nuevas Ideas, no tiene que ver incluso, o uno puede valorar que se trata más de un show mediático, de salir generando cortinas de humo, porque hay otros temas en la agenda, el tema de capturas como el caso de la alcaldesa de Soyapango, porque si no, ahí hubiéramos capturados a otros alcaldes que hasta la fecha se conocía al cierre del año 2022 que había 11 municipios al menos que no habían honrado sus compromisos de pago de prestaciones laborales o prestaciones derivadas de contratos colectivos o de beneficios ganados por los trabajadores municipales. Y también de instituciones del Ejecutivo, ministerios que no habían pagado. Se conocieron denuncias del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. No vemos capturados a esos funcionarios. Entonces, ahí obviamente no le veo relación al tema. El tema tiene que ver más con seguir concentrando el poder, concentrando los recursos y manejando de manera discrecional esto, aun cuando no sea obviamente para responder a los problemas que la gente tiene en las comunidades, como proyectos de agua que aún no llegan, tema de también proyectos de electricidad que no llegan, aguas negras, no solamente calles, sino que también los programas sociales que hasta la fecha los municipios no están desarrollando. La agenda legislativa, obviamente mandada por el gobierno central, es la eliminación de instituciones que, además de no tener una justificación, porque son instancias que a lo largo de los años, desde que han sido creadas, como el caso del FOPROLID, el Fondo de Protección de las Personas Lisiadas,
a raíz del conflicto armado y personas con discapacidad, que nace con los acuerdos de paz, que han desarrollado capacidades, que son especializadas en materia de atención desde un enfoque de derechos integral para este grupo de población tan vulnerable, pues es atentatorio contra los beneficiarios que reciben servicios del fondo, pero además viola derechos laborales, porque este tipo de disolución de instituciones se ha vuelto también un mecanismo de despidos injustificados, de despidos arbitrarios de personas que llevan años laborando en estas instituciones. Y en este caso particular, un artículo es muy claro donde se dice que el instituto no tiene ninguna responsabilidad con los más de 200 trabajadores del fondo, es decir, quedan desprotegidos y además, como lo decía, es ilógico trasladarle la responsabilidad a una instancia que es reciente. El Instituto de Veteranos no tiene todas las capacidades o el desarrollo para atender a los lisiados y a las lisiadas y a las personas con discapacidad como lo tiene el fondo, que además hay especialistas ahí. Y en el instituto no, entonces hay una serie de situaciones que atentan principalmente contra los usuarios del fondo, contra las personas beneficiarias y ya no se diga también desde el enfoque laboral contra los más de 200 trabajadores y trabajadoras.